Bienvenido, bienvenida al cuarto episodio de la tercera temporada de Échale Morro por Influencer. Hoy vamos a hablar sobre divulgación científica y sector porcino, de la mano de Fernando Estellés. Fernando es profesor en la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia y director del máster en Ganadería de Precisión. Lleva más de 20 años trabajando en comprender y reducir el impacto ambiental de la ganadería, así como mejorar su sostenibilidad, para que luego digan que el sector no hacemos nada para cuidar del planeta. Y además, y por eso está hoy aquí, Fernando desde hace algunos años trata de divulgar a la sociedad la realidad del sector productivo. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar también en otro foro, que es siempre muy guay. Gracias. Pues bueno, vamos allá y siempre me gusta empezar preguntándoos para que nos contéis un poquito más, ¿no? Más allá de esta parte más académica o más profesional. Cuéntanos un poquito quién es Fernando. Bueno, Fernando es un personaje un poco curioso porque llevo 20 y pico años trabajando con el sector sin tener ninguna ascendencia del sector y siendo más urbanita que el underground, que decía mi jefe. Pero es verdad que siempre es una cosa que me ha llamado la atención, que me ha gustado y donde luego me he encontrado muy a gusto. Cuando he empezado a trabajar con el sector y he empezado a trabajar fundamentalmente con la base más base, es decir, con los ganaderos y ganaderas es cuando realmente empiezas a amar esto, ¿no? Y a tener ganas de dedicarte a esto. Y bueno, pues aquí estamos ya unos cuantos años dando guerra. Qué bueno, gracias, porque al final es súper interesante, ¿no? Que personas que estáis totalmente alejadas del sector vengáis y nos ayudéis a lo que decía antes, ¿no? A mejorar. Vamos a hablar de un tema que realmente creo que, además, en tu caso, puede ser muy interesante esta doble perspectiva de venir de fuera del sector y haber entrado para ver un poco la diferencia, ¿no? De la comunicación en el sector ganadero. ¿Qué opinas sobre cómo se comunica desde este sector? Mal. En resumen, mal. Es verdad, no, a ver, vamos a ver. Creo que el sector ganadero se tira muchas propias piedras contra su propio tejado. Creo que hay complejo. Es decir, Mm. tenemos, porque ya me veo dentro del sector ganadero después de tantos años, pero tenemos como complejo de contar y explicar lo que hacemos. Entonces, eso ha hecho que siempre haya sido un poco como, bueno, vamos a escondernos, vamos a contar poquito, y al final nos ha hecho daño, porque creo que la estrategia de comunicación, de contar, de explicar, jo, esto es súper bonito, hacemos cosas muy chulas, la gente adora los animales, es decir, el cariño que se tiene por los animales y tal, eso hay que transmitirlo, eso hay que contarlo, y es verdad que ahí en general hemos fallado, o sea, mal porque creo que hemos fallado, que nos ha faltado mucho salir a la calle y contar y explicar. Sí, totalmente, totalmente, porque además yo siempre digo, es que a nivel interno lo hacemos tan bien, revistas, webs, congresos, comunicamos tan bien y tanto que es como que aún me da como más rabia, ¿no? El hecho de que no salgamos hacia afuera. Tú hablas de complejo, de que tenemos complejo, hemos tenido complejo. Yo también creo que es porque, en parte, ha sido porque en estos años nos hemos dedicado a trabajar muy hacia adentro y no hemos pensado hacia afuera. Pero, ¿por qué crees, no? Además de ese complejo, ¿por qué crees que hasta hace poco no nos hemos preocupado de esa imagen que estábamos generando? Bueno, yo creo que nos dedicábamos a lo que había que dedicarse, que era producir alimentos. Y es verdad que toda esta parte de la comunicación ha venido de repente como un elefante en cacharrería y nos ha pillado por sorpresa. No, no sabemos comunicar, pero yo tampoco sé comunicar y en el sector igual. Quiero decir, nos hemos visto de repente en una vorágine en la que hay muchísima comunicación de cosas que no nos favorecen precisamente porque hay determinados intereses que sí que han sabido centrarse en la comunicación como vía de trabajo, pero nosotros nunca hemos sabido. No, yo no puedo pedirle a cualquier ganadero o ganadera de a pie que comunique. ¿Y cómo hago esto? Obviamente no es su trabajo y creo que hemos reaccionado un poco tarde. Que hacia adentro sí que es muy fácil contarnos las cosas, porque también es verdad que el lenguaje, la forma de comunicarnos hacia adentro es muy fácil, porque todos nos entendemos, todos sabemos lo que vamos a decir antes de acabar la frase. Pero claro, cuando tenemos que contarle esto a la sociedad, cambian muchas cosas y es una labor muy compleja para la que no estamos preparados. Sí, totalmente. Y de hecho es algo que hablamos en enero, en la jornada en la que coincidimos a finales de enero de Desmontando mitos sobre la ganadería, de la mano de Somos Ganadería. Allí estaba, ¿no? Compartí mesa en mi caso, tú estabas en otra mesa, pero en la que yo estuve estaba Elisa Plumet, que es periodista y a la que entrevisté en el último episodio el mes pasado. Y realmente te das cuenta de que cuando cuentas con las herramientas y con las personas adecuadas,
es como que se facilita mucho el tema, ¿no? Entonces es como que lo que tú decías, ¿no? Creo que nos falta el apoyarnos en esas personas expertas para que nos ayuden. Sí, a ver, necesitamos el apoyo de fuera para entender los lenguajes, los canales y cómo tenemos que hacer esto, que nos guíen un poco en cómo hay que contar las cosas. Fíjate que yo llevo ya años intentando hacer difusión y comunicación y demás, jo, y me cuesta muchísimo. Y luego, precisamente, Elisa, en esa misma jornada nos echaba la bronca a los científicos y dice, es que no sabéis contarnos las cosas. Digo, pues claro que no sabemos, pero tenemos que aprender. Es que, claro, te pregunto una pregunta directa y me contestas 3 páginas. Claro, porque hay tantos matices, tanta... Bueno, pues todo eso creo que tenemos que ir aprendiendo, formándonos, y entra en juego una cosa que hasta hace un poquitos años ni habíamos oído hablar de ser interdisciplinares, de complementarnos con otra gente que no tiene nada que ver con nuestro ámbito, pero que nos van a dar las herramientas. Y a día de hoy es que ya no podemos sobrevivir solos, olvidémonos. Y con gente que hace lo mismo que nosotros, tampoco. Tenemos que empezar a ampliar un poco las miras. Eso sale de la zona de confort y ahí entra en que cada uno, para mí es muy divertido, pero claro, te pegas cada golpe de vez en cuando que dices, "Jo, esto, entonces no todo el mundo tiene ganas, pero creo que es imprescindible. O sea, necesitamos rodearnos de la gente que nos apoye, que nos ayude y que nos enseñe. Mm. Y al hilo de todo esto que estamos comentando, Juan además también en esa jornada lanzó una pregunta a Juan Pascual en nuestra mesa que me pareció súper interesante y que me gustaría que tú también nos dieras tu opinión. ¿Cuál crees o cuál consideras que es el papel que puede desempeñar la ciencia en la lucha contra esta desinformación que recibe la sociedad del sector? Bueno, a ver, básicamente la ciencia lo que va a dar es la realidad, lo que sabemos. No, no digo la verdad porque muchas veces la verdad de hoy no es la misma que la de mañana porque el conocimiento avanza, pero estamos viviéndolo, ¿no? Estamos en la sociedad de los bulos ahora mismo y de la desinformación. O sea, hay tanta información que es muy fácil desinformar. La ciencia lo que tiene que aportar es la serenidad y decir, mira, esto estamos seguros, esto no tenemos claro, pero parece que va por aquí y esto no tenemos ni idea de por dónde va. Y tampoco pasa nada. Ser conscientes de que hay muchas cosas que no tenemos ni idea. Y es la base de la ciencia. Y de ahí, pues vamos construyendo poco a poco y identificar precisamente las áreas que no conocemos. Está bien para empezar a trabajar en ellas. Pero la ciencia tiene que estar y tiene que ser la base de todo lo que estamos comunicando después. Eso es lo que nos cuesta, porque nosotros producimos esa ciencia de base, esa información, pero luego quien comunica no solemos ser nosotros. Y entonces, joder, eso es donde esa cadena, ¿no? De ese eslabón es el que nos falta acabar de encajar. Bueno, ahí estamos trabajando en ello. Yo creo que cada vez, es verdad que cada vez estamos como un poquito más cerca, ¿no? Vamos avanzando. Y tú decías, ¿no? Que al final estamos en la sociedad de la desinformación, de los bulos, es verdad. Con las redes sociales hoy en día es muy fácil, ¿no? ¿Dónde has visto esto? Uy, lo he visto en TikTok. ¿Quién lo ha dicho? No lo sé. Hombre, ¿cómo que no lo sabes, no? Si no sabes quién te lo ha dicho, no sé, dame una fuente, dime que es alguien no reconocido. Claro, todo eso hace que circulen, pues eso, ¿no? Bulos, mentiras sobre el sector. Pero yo creo que el tema también va un poco más allá, ¿no? Que hay otras cosas detrás. ¿A qué crees? No sé cuál es tu opinión. Vamos a hablar un poquito, vamos a sacar un poquito esa parte oscura. Vamos a mojarnos, que a mí ya me ha llovido hate, supongo que a ti también, ya no vendrá de un poquito más. ¿A qué crees que se debe esa mala imagen que tiene la sociedad de nosotros? ¿Crees que es algo generalizado o crees que realmente son cuatro que hablando de sostenibilidad y medio ambiente contaminan mucho? Wow. Casi nada. Es un buen jardín, ¿eh? Pero bueno, estamos para esto. A ver, yo creo que como siempre lo que hay detrás es dinero. Y esto, intentas mirar para otro lado, intentas pensar en la bondad de todo el mundo, pero hay dinero. Y hay dinero para colocar determinados productos que son alternativas a y han llevado una estrategia de comunicación muy potente y muy bien hecha. O sea, envidiablemente, hay que reconocer que se ha hecho muy bien esa estrategia de comunicación. Y al final es eso, son pues eso, los grupos de inversión que haya detrás que tienen interés en que determinados productos generen un nicho de mercado que hasta ahora no existía y que va a existir y que tiene que convivir. Otra cosa es, efectivamente, ¿no? Lo que has dicho, hasta dónde es verdad y hasta dónde realmente el impacto es tan grande. Y esto es algo que durante unos años hemos vivido muy asustados de, madre mía, esto está creciendo y no tiene fin. Y ahora, con una reflexión un poco mirando hacia atrás, dices, bueno, pues parece que no era para tanto. Es decir, la gente no está tonta y no se deja vender cualquier cosa. Y creo que se ha generado un ruido muy grande que no se ha llegado a trasladar completamente a la sociedad, que ha generado un nicho,
también cuando hablas con algunos de los responsables de este tipo de iniciativas, ellos mismos ya hace años sabían que el nicho al que acudían era pequeño, Ujú. pero bueno, hay que magnificarlo para quedarse luego en el nicho que te interesa. Claro. Pero creo que va un poco por ahí. Entonces, realmente la cosa es menos de lo que hay. Se han tomado como 3, 4 grandes iniciativas del medio ambiente, el bienestar animal, no sé qué, para apuntalar las críticas. Poco a poco hemos ido rascando y sacando la información de lo que hay realmente. Entonces, han ido cayendo algunos de estos mitos, pero bueno, ese mensaje ha calado de algún modo en la sociedad, menos de lo que esperábamos, pero hay un trasfondo que es el que tenemos que seguir trabajando ahora para barrer. Sí, realmente sigue habiendo, ¿no? Muchos bulos, muchas medias verdades, muchas historias que se repiten constantemente, como puede ser, por ejemplo, el tema de la carne y los antibióticos. Eso es algo que constantemente me llega, me preguntan, me dicen, se oye, o las hormonas en el pollo y otras cosas así, ¿no? Pero tú que estás más enfocado en medio ambiente y sostenibilidad, en ese aspecto, ¿cuáles crees que son los bulos, medias verdades, mentiras a los que tenemos que hacer frente desde ya, a los primeros que habría que hacer frente para pararlos? Bueno, o sea, a mí hay un bulo que siempre me ha llamado mucho la atención, que entiendo que es una información mal interpretada, que es lo de aquello de que la ganadería contamina más que el transporte, desde el punto de vista de cambio climático. Joder, están interpretando mal los datos, están mezclando información de un tipo con otra y sacan un... Bueno, ese, por ejemplo, para mí ha sido un gran caballo de batalla y un grandísimo ejemplo, muy fácil de demostrar por qué está equivocado, de cómo la información que está disponible, que es información buena, si la interpreto de una forma significa una cosa y si la interpreto bien significa otra. Eso es un gran bulo. Luego, por ejemplo, el tema del bienestar animal, que no me afecta tanto directamente desde el punto de medio ambiente, pero ha sido una cosa brutal. Y las emisiones de las pobres vacas, el metano de las pobres vacas que aparecen en todas partes, digo, pobre animalitos, pues también está por todas partes, ¿no? Porque luego hay cosas que son bulos o son magnificaciones de por no entender bien lo que pasa, pero tienen un trasfondo. Es decir, hemos hablado mucho de contaminación, se ha hablado mucho de contaminación de aguas en porcino. Mm. Joder, es que parece que todas las granjas estén acabando con los acuíferos. No, hombre, no. Ahora bien, que ha habido casos en los que tenemos ya claro que una sobreaplicación, que una mala gestión ha llevado a situaciones, pero precisamente esos casos han hecho transformar el sector. Son los puntos palanca de decir, ostras, la hemos liado, vamos a tirar para atrás o vamos a ir cambiando. Aquí hay cosas que no es que sean tan bulos, pero que quedan ahí en la memoria, como no, es que todas las granjas contaminan el agua y está acabando. Joder, mira lo que pasa en el Mar Menor en Murcia. Pues chico, no tiene nada que ver con la ganadería. Mm. Hay multitud de estudios que nos dicen que esto no tiene nada que ver con ganadería, pero se nos ha quedado ahí en el trasfondo, con un origen que es verdad que probablemente fuera acertado, pero que se ha desmadrado, Mm. por falta también de ir explicando lo que pasa. Mm. A raíz de esto, y antes de lanzarte la siguiente pregunta, dos pequeños apuntes, así un poco más de publicidad, uno tuyo, y es que hablando de las vacas, tienes una charla TED que a mí me gustó un montón cuando la vi, que si la persona que nos está escuchando al otro lado no la has visto o no la has oído, búscala en YouTube, se llama La mirada de las vacas, ciencia y sostenibilidad de la ganadería, que es súper chula, a mí me encantó. Además, pues eso, ¿no? Está como muy bien enfocada. Y luego, por otro lado, en el Mar Menor, en enero entrevisté a la persona responsable de la campaña por Orgullosos, y es que llevan en Murcia, la DS de Fuente Álamo, lleva a Despofa, lleva ya un tiempo, pues eso, ¿no? Haciendo como divulgación sobre la realidad de todas esas informaciones y todas las mentiras que se han contado. Y la verdad es que, bueno, pues parece que les está, poco a poco están como permeando y están llegando, ¿no? Pero sí que es verdad que son temas que, ostras, que por mucho que insistamos, cuesta de que lleguen, cuesta que permeen. Bueno, esto había una teoría por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? De lo que cuesta desmentir un bulo, la cantidad de energía que cuesta desmentir un bulo cuando ya se ha instaurado y es enorme. Pero es que no nos queda otra. O sea como fuere, lo único que podemos hacer es tratar de poner por encima e inundar un poco con las realidades. Ojo, que esto aquí también muchas veces me enfrento con gente, las cosas buenas y las malas. O sea, lo primero es ser conscientes hacia adentro y hacia afuera y ser transparentes de esto tenemos que mejorarlo y esto tiene que cambiar. Entonces, eso también es importante ponerlo encima de la mesa porque si no, al final estamos haciendo publicidad y eso no es lo que busca la sociedad. Si nos estamos enfrentando a los bulos porque cuentan solo una historia interesada, creo que tenemos que ser honestos y honestas. Entonces, bueno, cuesta, pero es verdad que esas iniciativas, pues la verdad, no conocía la iniciativa de Mar Menor, es muy chula. La otra sí que la conocía y fue muy divertido, pero me costó muchísimo. Pero bueno, que está bien, que al final es ir poniendo piedrecitas en el camino para ir sumando.
Sí, 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 y hablas de honestidad, ¿no? Yo también soy de la opinión de que hay que contar todo, ¿no? Hay que poner todas las cartas encima de la mesa porque si no, te pueden pillar en un renuncio y aún es peor, porque todo el trabajo que has avanzado lo pierdes en cero coma. Hemos Sí. hablado de la ayuda a los periodistas, hemos hablado de la ciencia. Vamos a, aunque no seas experto en comunicación, ¿no? Como tú bien has dicho al principio, vamos a profundizar un poquito y vamos a hablar sobre canales públicos. ¿Dónde crees o cómo crees que deberíamos darle la vuelta a estos bulos que circulan sobre el sector? ¿A qué personas tendríamos que ir? ¿En qué canales podríamos hacerlo? Pues fíjate que es una de las cosas que llevo reflexionando ya mucho tiempo atrás, porque bueno, al final uno empieza a tratar de divulgar pues en lo que tiene a mano, que son las revistas de divulgación del sector, en las jornadas, en tal, y dices, me lo han dicho muchas veces, y dices, esto que cuentas está muy bien, pero no soy yo al que se lo tienes que contar, yo ya lo tengo claro. Yo he hecho charlas hasta en institutos, en gimnasio, y contar a la gente lo que es, un poco a lo bruto. Obviamente creo que no es la mejor forma, pero sí que me he dado cuenta ahora que también tenemos una forma, o sea, los saltos generacionales son terribles y esto duele mucho cuando te das cuenta. Pero claro, yo me doy cuenta de que tengo que comunicarme con gente mucho más joven que yo. Y hasta ahora estaba utilizando unos medios y unos canales que son los míos o los que estoy acostumbrado a ver que son incluso anteriores. Yo no he hecho ningún TikTok, pero es que a lo mejor llega el momento de que tenemos que empezar a trabajar a través de TikTok y a través de la chavalería, de la gente joven, que es la que está consumiendo muchísima información en redes, que es a la que tenemos que ir poco a poco dándole información para que por lo menos puedan elegir. Yo recuerdo una temporada que tuve muy activo en Twitter, entonces, en X, comunicando tal, y dices, bien, está muy bien, pero no es el público objetivo. El público objetivo es otro. Y yo creo que eso, bueno, nos va a costar. Luego he tenido la suerte o la vergüenza de haber aparecido en programas de televisión, en tal y cual. Bueno, que está bien, porque también ahí tienes la oportunidad de abrirte a un público muy grande y tal, pero tienes que medir muy bien las palabras. Entonces, yo creo que a nivel de canales necesitamos aprender aún muy mucho, sobre todo pensando muy bien a quién queremos comunicar, a quién queremos explicarle las cosas, que creo que desde luego tenemos que ir hacia un sector más joven de la sociedad, que es el que al final más consume información en redes, y tendremos que aprender cómo se comunica esta gente. Mm. Y tratar de meternos ahí como podamos, pues aprendiendo, pues lo de readaptándonos. Pues sí, habrá que intentar entrar, ¿no? En esos canales que es verdad que nos pueden resultar más o menos cómodos porque es lo que tú dices, estamos acostumbrados a los nuestros. De hecho, ese salto generacional me di cuenta en una charla que di, en una mesa redonda en la que participé en la Complutense, que me preguntaban, oye, cuando tú estabas estudiando, ¿te planteaste alguna vez dedicarte a esto? Digo, es que en ese momento es que no existían ni una cuarta parte de las redes sociales que hay ahora. O sea, los influencers es que casi ni sabía lo que eran. Y fue como, Hmm. madre mía, de repente sabes la realidad. ¡Boom! ¿Sabes? Bueno, es que en aquel momento la forma de informarte era ir a los expertos y preguntarles, y ir a charlas, ir a la universidad, ir a tal, y era la única forma de recibir información. A día de hoy esto es totalmente secundario, o sea, somos una pata más de, pero es que lo otro te inunda. Sí. Entonces, bueno, pues probablemente tengamos que entrar ahí, y la verdad es que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión un perfil como el tuyo. Es decir, una persona que viene del sector, que viene tal, y de repente dices, ¿cómo narices has dado esta triple voltereta para meterte en comunicación? Pero es que lo que nos hace falta. Gente que sepa lo que hay y que se forme para aprender a comunicar. Joder, la verdad es que es súper chulo. Pues más gente hace falta, más gente hace Mucha falta. más, desde Mucha luego. más gente hace falta. Porque en otros sectores como, pues quizás más agro, ¿no? Quizás más el mundo de la agricultura, sí que hay ya muchas personas jóvenes que trabajan muy bien sus TikToks y sus Instagrams y es una pasada y da mucho gusto verlo. Así que desde aquí animamos a que cualquier persona que le apetezca hacerlo en el sector porcino lo haga, porque yo creo que es súper necesario. Totalmente, o sea, hay que meterse. Y es verdad que también hemos vivido una situación, o estamos viviendo una situación de relevo generacional complicada, que Mm. nos falta gente joven, pero a ver los haylos. Y hay gente buenísima. Y hay algún influencer del porcino que mola mucho seguirlo y te van contando. Pues eso es lo que necesitamos y normalizarlo. O sea, y llegar también desde un punto de vista más emocional casi que racional. Mm. Porque la razón, sí, la ciencia vamos a estar ahí con la razón, pero somos personas, somos una sociedad y yo creo que es importante también que se entienda esa parte, esa patita emocional de lo que se está haciendo. Trabajar con animales es muy bonito, Mm. muy, muy bonito.
Y eso creo que tenemos que ponerlo encima de la mesa. Sí, yo creo que sí. Oye, ya para ir terminando, ¿dónde pueden encontrarte? Has hablado que tuviste una temporada muy activa en Twitter, yo es que me niego a llamarle X, me cuesta mucho. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cómo pueden localizarte? Pues es una pregunta que me hacen mucho los alumnos. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? Porque últimamente viajo bastante. Es verdad que la red social por excelencia que utilizo para la parte laboral es Twitter y LinkedIn. Estoy un poco en las dos. Las tengo un poquito abandonadas, eso lo reconozco y es un mea culpa, pero bueno, al final llega uno donde llega, pero fundamentalmente esas dos redes es donde más fácil es seguir y encontrar. Y bueno, hay un montón de documentación ya que está colgada, hay cosas así, pero bueno, también me anoto y me pongo las pilas porque tengo que espabilar un poco más. Yo creo que el perfil va a ir más hacia LinkedIn, Ujú. un perfil un poquito más profesional y más limpio, un ambiente un poco más limpio que en Twitter, que es otra de las cosas que llega un momento en el que dices, Buah, entrar a pelear tampoco me apetece, ¿no? A nivel personal. Sí. Pero yo creo que LinkedIn va a ser un poco la entrada. Y quién sabe si en algún momento pues vamos a ir a TikTok o alguna cosa así. No lo sé. Seguro que sí. Esto no Seguro, sé, seguro que sí. no me puedo negar a nada. Has hecho una charla TED, de aquí a TikTok esto ya eso es nada, Bueno, eso es nada, eso es nada, eso es nada. Oye, muchísimas gracias, Fernando, ha sido un placer poder compartir contigo este ratito todo lo que has contado. Yo creo que ha sido súper interesante y que puede abrir muchos ojos también para reflexionar, ¿no? Y para seguir dándole vueltas a este tema tan importante para nosotros. muchísimas gracias por invitarme y sí, espero que esto sirva y como ya hablamos en su momento y seguiremos hablando mil veces cada vez que coincidamos, que esto sirva para que nos pongamos las pilas desde dentro. Que dentro del sector nos demos cuenta de que hay que contar. Hay que contar porque si no, siempre somos sospechosos y siempre va a haber alguien que cuente la historia por nosotros y no queremos que nadie nos cuente la historia que estamos haciendo. Entonces yo creo que nos sirva un poco para ponernos las pilas, para dar un paso al frente, para quitarnos todos los complejos y, oye, empezar a contar lo que hacemos, porque lo hacemos, en general, lo hacemos bien. Y el que no lo haga bien, se espabilará, porque no podrá contar lo que hace. Entonces, yo creo que hay que dar un paso adelante. Qué bueno, qué bueno. Y muchas gracias a ti también por habernos escuchado hasta el final con esa súper reflexión de cierre de Fernando. Y gracias también por seguir Échale Morro por Influencer. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, debate que quieras abrir con nosotros, nos puedes escribir, puedes dejar un comentario. Estaremos encantados de hablar contigo. Y por mi parte, te espero el mes que viene.